tal, amigos y amigas de Semillitas del Verbo #conectados con Jesús? Espero que estés muy bien y que estés teniendo una excelente mañana. Vamos a entrar en materia, a reflexionar el texto del Evangelio de hoy, el cual te dejo aquí en la pantalla. Yo me desaparezco un tantito y el texto es Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. Mateo 18, versículos 21 al 35. Pausa el video y después continúas conmigo. Quiero amarte con canciones. ¡Buh! Estoy de vuelta. Hoy nos encontramos con un texto bastante complicado, y no porque el texto en sí sea complicado, sino porque hoy Jesús nos invita al perdón. Es una parábola muy hermosa en la cual un rey perdona la deuda a uno de sus súbditos, pero el súbdito que también tenía un deudor no es capaz de perdonarle. Si bien hablar de la experiencia del perdón es bastante complejo, porque nosotros tenemos muy buena memoria para ciertas cosas, pero para cosas que realmente a veces nos conviene, y nos conviene porque nos mantienen una lógica un poquito entre la víctima y el victimario. ¿Y qué quiero decir con esto? Precisamente que para poder ejercer el perdón no hay fórmulas, es un proceso, y este proceso tiene que ser realmente buscado desde la profundidad del corazón. Para empezar, Jesús siempre recurre al amor de Dios como un amor que perdona todo, y no importan las circunstancias ni las deudas. Es decir, el rey es capaz de perdonar todo lo que está en boga, cualquier circunstancia, cualquier deuda, porque tiene compasión. Nosotros recurrimos muchas veces a los clichés del perdono pero no olvido, del que te perdone Dios, los clichés que nos impiden de cierta manera reconocer nuestra vulnerabilidad, reconocer que estamos lastimados, pero también la capacidad de soltar esa situación concreta que nos duele. En cada contexto es muy distinto y es muy doloroso, y se entiende, humanamente se entiende perfectamente, pero el Señor Jesús nos está invitando a perdonar para no hacernos reos de este sentimiento, para no hacernos reos de esta situación que muchas veces desemboca en depresiones, en muerte, inclusive en situaciones no tan agradables para la vida. Porque te lo pongo así, no perdonar y estar pensando precisamente en el pecado o en lo que te hicieron es como almacenar un veneno en un vaso y tomártelo tú, esperando que le haga daño al otro. Pero no le va a hacer daño al otro, te va a hacer daño a ti. En esencia, el perdón, cuando Pedro le pregunta: maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar?, no lo está haciendo en esencia del favor del otro, porque el otro quizás no cambie y el otro vuelva a ofender y a ofender y a ofender, porque Pedro ya se había cansado claramente. ¿Hasta cuándo tengo que perdonar a mi hermano? Y sin embargo, la respuesta del Señor es: perdona para liberarte tú. Perdona para que no seas reo ni esclavo del sentimiento de violencia y de violencia cíclica que ocurre en tanto cuanto nosotros recordamos el hecho. ¿Cómo es posible para Dios perdonar? Precisamente porque Dios cuenta con algo con lo que nosotros no contamos, que es el conocimiento del contexto. ¿Y que nosotros podemos contar con esto? Sí. ¿Pero en base a qué? En base a conocer al otro. Es decir, Pedro se da cuenta que le cuesta trabajo perdonar porque siempre la otra persona hace lo mismo. El Señor le dice: ¿sabes qué, Pedro? Perdona para que no te hagas esclavo de esto. Y para que te ayude el perdón un poquito a ser parte de tu historia, le explica la parábola en la cual el contexto es importante. Es decir, el rey sabe y entiende y escucha a este que le explica el por qué no ha podido pagarle. De la misma manera, el otro lo hace, pero el otro no está interesado en escuchar el contexto, en escuchar los pretextos, entre comillas, y lo que hace es condenarlo inmediatamente. Dios puede perdonar cualquier cosa porque conoce tu contexto, conoce mi contexto, conoce el contexto de todos, y sabe por qué o por qué situaciones tomamos ciertas decisiones. Nosotros estamos invitados también a conocer los contextos, y no a enjuiciar ni prejuiciar ni hacernos de la vista gorda, sino a conocer el contexto de la persona con la cual tenemos esa diferencia y esa situación que no podemos muchas veces perdonar. ¿Por qué? Porque amando el contexto es como uno se libera también de la esclavitud del mal. Y recuerda que el mal va a empezarte a fastidiar con lo mismo siempre, y te lo va a recalcar, y es como echarle sal a la herida. ¿Para qué? Para que tú te salgas de tus casillas y termines amargado en la vida, y termines atado y amarrado a situaciones que obviamente ya no queremos repetir. Por eso es importante
El perdón se ejerce en función tuya, de tu sanidad espiritual y mental, pero también no para liberar al otro, sino para liberarte a ti de un pecado. El otro tendrá que darle cuentas a Dios de lo suyo, pero tú tienes que darle cuentas a Dios de lo que tú en tu corazón tienes que trabajar. Entiendo lo difícil de la situación, entiendo que duele, pero es necesario para tú poder seguir caminando y para evitar que el mal haga presa de ti. Cuando conozco más a mi hermano, le puedo amar más, precisamente porque entiendo el porqué y las situaciones de la historia y de su historia que lo llevan a realizar determinadas acciones. Que el Señor pues nos permita y que permitamos también al Señor conocerlo nosotros mismos y que nos conozca, y que así como nos conoce y nos perdona, podemos nosotros conocer y perdonar a los demás. Cuídate mucho, nos vemos mañana y que Dios te bendiga. Chao, chao. Quisiera darte 50 rosas, te quiero agradar, que seas mi